Esta es la que estáis viendo. Por fin. A ver. Sí. Vale. Yo voy a hablar sobre la innovación abierta en el sector salud, cuáles un poco son las tendencias y, bueno, oportunidades que vemos con el COVID. Un poco quién soy yo, de dónde vengo. Yo soy venezolana, llevo más de 12 años en España y aquí en España, bueno, monté una empresa con mis padres, de ahí viene un poco la parte emprendedora. Durante varios años trabajamos juntos y yo decidí irme por la parte de emprendimiento, ¿no? Y reforzar más y separarme un poco de mi familia, porque dicen que el family business es mejor separar el family del business. En ese momento, yo de experiencias non-profit, de organización de eventos y de participar en eventos de emprendimiento, entro en el EA Business School a trabajar organizando el programa de startups del MBA. En ese momento, bueno, ayudo a los estudiantes a generar ideas y cómo de ideas arrancar en una startup. Y hace más de 2 años trabajo en Opino, que es una consultora de innovación abierta, enfocada justamente en la conexión entre corporaciones y startups y ayudándolos a buscar vías de colaboración conjunta. Voy a empezar esta historia, esta presentación con una historia que conozco muy de cerca. Yo, entre estas actividades extraoficiales que os comentaba, organizaba el TEDx Cibeles y en ella tuve la oportunidad de conocer a Michael Balzer y a Pamela Scott. La historia de ellos es muy interesante porque ella es psicoterapeuta. Michael es simplemente es tecnológico, pero no está tan especializado en temas de desarrollo. Sin embargo, a ella le detectaron un tumor en el cerebro y que era inoperable, y ellos decidieron que eso no podía ser. Entonces, ¿qué hicieron? Él empezó a investigar, ella empezó a investigar y utilizaron todas las imágenes de tomografías y escáneres y realizaron un modelo 3D. Al realizar un modelo 3D, lo imprimieron, hicieron en una impresora en 3D y la repartieron alrededor de distintos neurólogos hasta que por fin encontraron a un neurólogo dispuesto a hacer la operación. En esta historia que, bueno, que los animo a que la veáis, que la escuchéis, está en YouTube. Es muy interesante, cuentan cómo ella, la opción primera que le daban los neurólogos era abrirle el cráneo, sacar parte del cerebro, con muchísimas efectos secundarios, o sea, cosas que realmente podían pasarle que era muy grave. Y justamente con este push que ellos hicieron, con esta averiguación y creación, ¿no?, de cómo utilizar las tecnologías, además lo hicieron con código abierto, la operación de ella simplemente fue a través del ojo y a las 2 semanas de hacer la operación, Pamela ya estaba trabajando. Es decir, que realmente cómo la tecnología aumenta las habilidades médicas de los profesionales, cómo amplía nuestra capacidad de vida, nuestra esperanza, ¿no?, de vida. Y un poco, bueno, yo quiero recalcar aquí que lo importante es ver cómo todo el desarrollo tecnológico que de alguna otra manera se está usando en otros sectores, tiene un impacto muy fuerte en el sector de la salud, ¿no? Ya más adelante veremos cuáles son estos desarrollos, estas tendencias tecnológicas que se están visualizando. Para hacer simplemente un recorrido de lo que es la innovación abierta, el 70% de las empresas ha aumentado en los últimos 7, 8 años la inversión y la creación de unidades de innovación. Y de este 70, o sea, el 60% de estas se han creado en los últimos 5 años. Y lo que aquí es interesante ver es cómo, o sea, la innovación abierta es el marco, digamos, donde
sucede, digamos, o hay la colaboración entre las corporaciones y el desarrollo que existe fuera de esa corporación. Esta colaboración sucede en distintos mecanismos, que son los distintos programas que desde la adquisición de startups, desde programas de scouting, programas de venture builder, cada uno de estos programas o estos mecanismos se va refinando y va siendo adaptado, o sea que no hay tampoco un modelo estático, y depende mucho, o sea, estos mecanismos tienen que ir muy bien alineados con la estrategia de innovación de la empresa, tienen que ir alineados con cuándo quieren tener los resultados, qué tiempo disponen, qué capital disponen y hacia dónde quieren ir, ¿no? Y también tiene que ver mucho, o también se utiliza mucho con el tipo de sector en el que se desarrolla. Si hablamos del sector tecnológico, la innovación abierta está muchísimo más adelantada que en el sector del farmacéutico o el sector de la salud. El sector de la salud es un sector bastante regulado, sin embargo, ha habido mucha colaboración y justamente ahora con el COVID va a haber una magnificación de esta colaboración y bueno, esto lo vemos más adelante, pero lo que es importante recalcar, y esto digamos que lo he vivido en carnes propias con clientes, que realmente el 70% de la innovación corporativa, de las iniciativas de innovación corporativa fallan, ¿no? Y en la teoría suena muy bien, la teoría suena muy fácil, suena muy lógica, pero realmente la práctica es muy difícil. Hay muchas barreras, existen las barreras internas de la corporación. Voy a pasar aquí. Existen, por un lado, las barreras a las dificultades, a las desventajas de una corporación, que los tiempos son lentos, que digamos que los equipos carecen no las personas, pero los equipos, ¿no? De metodologías de creatividad, que los procesos son procesos que no se pueden mover, que hay una falta de motivación, o sea, no hay un drive para los empleados, hacia dónde hay que ir, y sobre todo, y creo que lo más importante es la de predisposición al riesgo, ¿no? O sea, en una corporación se juega mucho y es muy difícil y tienes que convencer a muchas personas para que una corporación tome una decisión muy arriesgada. Cuando nos vamos al otro lado, la startup es completamente lo contrario. Entonces, hay puntos en que se unen, ¿verdad? Hay puntos en que pueden apoyarse y lo importante, o yo creo que el éxito, o parte del éxito, es encontrar dónde se pueden apoyar uno en el otro, ¿no? Y saber cuáles son las debilidades de un lado y cuáles son las ventajas que tienen o los puntos fuertes y trabajar como equipo. También es súper importante, y esto lo comentaba antes, que la iniciativa de innovación abierta que se vaya a aplicar tiene que estar muy enfocada con la estrategia, ¿no? Y con cuánto tiempo se quiere tener resultados. No es lo mismo los tiempos en una startup que en una farmacéutica, o sea, poco tiempo una farmacéutica pueden ser 5 años, en una startup puede nacer y morir en 3 años. Entonces, es importante que se hablen bien los tiempos, ¿no? Y que la corporación sea lo más honesta posible y diga, yo puedo realizar esto en 5 años. Entonces, ahí se decide también qué tipo de iniciativa de innovación abierta se va a aplicar, qué tipo o sea, qué tipo de agente innovador o partner innovador se va a buscar en el mercado, y de ahí se puede determinar, o por lo menos se puede asegurar parte, o por lo menos mitigar los riesgos que puede haber en un programa de innovación abierta. Ahora esto fue un poco la introducción. Voy a irme a la parte del sector salud, que es para lo que hemos venido un poco a conversar. El sector salud es muy amplio, ¿ok? O sea, desde
Va desde la farmacia, o sea, las farmacéuticas, las aseguradoras en la parte de, bueno, de lo que sería salud digital o directamente seguros de salud. Y toca muchísimas variables, ¿no? Pero creo que voy a tratar de enfocar en lo que creo que puede ser lo más pertinente y lo más interesante para esta conversación. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuáles son los grandes verticales de transformación dentro de un sector? Es importantísimo saber si, o sea, qué es lo que puede transformar, ¿no? Un sector. Y en este sentido vamos a enfocar un poco la conversación en el sector salud. ¿Qué tipo, o sea, la madurez de la tecnología que está creciendo, ¿no? Y qué potencial tiene esta tecnología para transformar el sector, cómo se integra, cómo se integra tanto en la tecnología ya de por sí de la empresa como del negocio. Y bueno, y cómo se consigue la forma de interacción entre estos ecosistemas con esta tecnología y las plataformas donde suceden. Las 5 tendencias, según Gartner, el Gartner Hype Cycle, las 5 tendencias del 2020, las 5 tendencias tecnológicas del 2020, tienen por un lado, bueno, lo que es importante aquí es el Augmented Human, que era lo que yo quería recalcar, y el Advanced AI and Analytics. Estos son, como veréis, ya son tecnologías enfocadas directamente a la parte de lo que es la salud, ¿no? De cómo se pueden utilizar. En un lado, la parte del Augmented Human, ¿no? Aunque tiene su utilización en el sector industrial, para la parte justamente de salud, de lo que sería la parte robótica, digamos, de disabilidad, disables, en las personas con discapacidades físicas. Esto puede ser un avance muy grande, es verdad que todavía se está desarrollando, pero puede ser un avance muy grande en darle a todas estas personas o todo este sector de la población una posibilidad de avanzar, digamos, o moverse como una persona completamente sana. Y por el otro lado, la inteligencia artificial, digamos, avanzada y analítica es muy interesante porque puede ayudar a revolucionar sobre todo el sector de la investigación, ¿no? Y cómo no solamente la gestión de los hospitales y de las consultas, sino también cómo se desarrolla, cómo se hace, se descubre o se analizan los datos de enfermedades en tiempo real, se pueden cruzar datos y te puede determinar patrones que a día de hoy no ha sido posible determinar porque no hay una congregación, no hay como un lugar, digamos, donde toda esa información puede unirse y se pueda analizar qué tipo de patologías o qué tipo de síntomas te pueden determinar ciertas patologías y ciertas enfermedades. Aquí es importante, y lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo de hacia dónde o cómo determinar o apoyar el éxito de una iniciativa de innovación abierta, que es donde entra el papel del Digital Manager, Digital Health Manager, o en el caso, digamos, una aseguradora, el Chief Innovation Officer. Es un poco, o sea, se va un poco como con una brújula, ¿no? O sea, por un lado tienes la información de lo que te dice que en los próximos años va a ser tendencia, pero al mismo tiempo tienes que tener un poco esa corazonada de hacia dónde voy a ir y hacia qué tipo de tecnología voy a tratar de integrar en mi negocio, porque si no, si llego tarde, llego de último, ¿no? Y lo importante es llegar antes que el resto de la competencia y posicionarte como una empresa competitiva dentro de tu sector. Aquí tenemos, bueno, esto Lloyd Prince, que es un emprendedor con más de 20 años de experiencia en negocios digitales, entre ellos, obviamente, Digital Health. Él hace utilizando
el Gartner Cycle, él hace su propia estimación de lo que va a ser, digamos, en el 2020, ¿no? El Digital Health en el 2020. Esto es interesante porque esto lo sacó en mitad de la cuarentena, o sea que la información es muy actualizada. Yo me quiero enfocar en lo que sería, digamos, la última parte, ¿no? La parte ya de la utilización de la productividad. Es verdad que hasta el día de hoy hemos utilizado de manera muy aleatoria, eh, ¿cómo se dice? Como pocas veces o no habíamos estado tan abiertos a lo que era la parte ya tanto de digital health, ¿no? El tema de hacerte testeos remotos, el tema de utilizar una aplicación para hablar con mi médico, mostrarle fotos de si tengo algo en la piel o recibir algún diagnóstico a través de ciertas aplicaciones. Y a día de hoy, esto ya está en 100% funcionamiento. Y esto es lo que os comento, ¿no? Esto es al día de hoy. Si vamos para atrás, o si vamos para la curva, para la parte inicial de, la, de la matriz, vemos que las que recién están empezando, ¿verdad? Tenemos desde los implantes neuronales, o sea, para ver cómo son las conexiones neuronales del cerebro, cómo funciona, qué podemos determinar, cómo podemos corregir, cómo podemos predecir enfermedades tan como el Alzheimer o como el Parkinson quizás, o incluso mover, o sea, si no tienes la capacidad de mover el cuerpo, por lo menos mover maquinaria desde la mente, ¿no? O sea, o comunicarte un poco desde la mente. Hay otra cosa que creo que es interesante, la tecnología del Social Isolation Tech, que es interesante porque justamente es tecnología que se está desarrollando para disminuir la sensación de soledad, de isolation, o sea, de estar completamente apartado o alejado, sin conexión con la sociedad. Y creo que después de esta cuarentena, esta pandemia que hemos pasado todos, se le va a dar muchísima importancia. Si vemos por otro lado, el MIT, lo que es interesante, el MIT, todos los Technology Review, todos los años saca las 10 tecnologías emergentes. Y lo que es interesante es que este año 3 de estas tecnologías están enfocadas directamente también al sector de la salud. Hemos visto cómo las décadas anteriores, se ha revolucionado muchísimo en la parte de comunicación, se ha evolucionado muchísimo en la parte de transporte, y ahora hay un desarrollo tecnológico enfocado en el sector de la salud. Es verdad, y como comentaba antes, el sector de la salud es un sector muy regulado, porque no es lo mismo hacer un testeo con un algoritmo de un producto que hacer un testeo con un ser humano, ¿ok? Entonces, por eso es que quizás la tecnología poco a poco, una vez que ya ha estado testeada en otro sector, se adapta al sector de la salud. En el caso, por lo menos de la medicina hiperpersonalizada, que es un caso que me parece súper interesante, a día de hoy las enfermedades se tratan de manera, o sea, o los medicamentos que se hacen de manera masiva, ¿no? Por cómo, si es o no es rentable realizar un tipo de medicamento. Y en el futuro cercano, ya se está desarrollando la medicina hiperpersonalizada, en el que se puede hacer un medicamento específico para una persona, que esto sobre todo va a ir enfocado a enfermedades raras, degeneraciones genéticas también, ¿no? Gente que tiene algún defecto
en algún gen de su ADN que le genera convulsiones, que le genera algún tipo de síntomas que no hay nada estudiado. Bueno, la medicina hiperpersonalizada, además que para una persona es realizada completamente digital, o sea, con tecnología, y que se puede desarrollar en menos de un año. Yo os invito a que leáis o sea, la información, o sea, que leáis los artículos del MIT, donde desarrolla muy bien cada una de estas tecnologías. Vale. Lo que es interesante es que del 2018 al 2020, en solamente un año, 2 años bueno, por ahora va año y medio, ¿no? Pero bueno, 2 años entre un punto y otro, el aumento en el market de la salud digital es impresionante, ¿no? O sea, y va a ir enfocado sobre todo a la parte de movilidad y de inalámbrico, ¿no? O sea, cómo todo esto va a afectar al sector de la salud. Y bueno, no podía, ya lo he comentado un poco al inicio, pero bueno, creo que lo que hablaba, todos estamos afectados con esta pandemia. Me parece que justamente el primer pensamiento que hemos tenido todos es la prioridad es cuidar mi salud, ¿no? Y la mía, la de mi familia, no salir o protegerme lo más posible, cómo puedo evitar contagiarme. Y esto va desde temas de salud en sí, o sea, físicos, cómo me protejo, ¿no? A nivel de cómo cubro ciertos riesgos o sea, cómo me conecto con la salud, cómo me conecto con los médicos, cómo sin salir de mi casa, y lo que quizás hasta el día de hoy no todos teníamos un seguro o la seguridad social y bueno, y estaba ahí y nos ayudaba en algún momento puntual que lo necesitábamos, nos hemos dado cuenta de la fragilidad y la vulnerabilidad que tenemos y hemos puesto como prioridad la salud individual y familiar. Esto un poco para cerrar y creo que estos gráficos son súper interesantes. Justamente hacia dónde va, ¿no? Y hacia dónde va la salud digital, hacia dónde va la telemedicina. Y cuando hablo de telemedicina, hablo no solamente de la conexión, digamos, por plataforma con mi médico, pero también el uso de wearables, el poder tener una comunicación asíncrona con mi médico y mandarle información, mandar análisis médicos, análisis clínicos, ¿no? de una patología. Hasta hace un año, el 11% de la población usaba esta telemedicina. A día de hoy, más del 75% de la población lo usa para conectarse con sus médicos. Y esto es algo que no, o sea, que por lo menos va a durar entre 12 y 18 meses más, hasta que tengamos una situación estable. Y esto abre una vía de oportunidades en la medicina virtual, en cómo nos conectamos de manera remota para poder tener o no sentirnos tan vulnerables, para poder cubrir nuestra salud, para no descuidar si tenemos alguna enfermedad. Entonces, creo, y aquí es donde está un poco la reflexión, es en este momento o esta situación que nos ha tocado vivir, que es el COVID-19, que además ha sido a nivel mundial, donde va a tener un mayor impacto es en el sector de la salud, ¿no? Y este es el momento de invertir, y este es el momento de buscar qué es lo que hay fuera, y este es el momento de incluso generar nuevas soluciones, o sea, emprendedores que generen nuevas soluciones porque es el momento en el que van a surgir nuevas necesidades que hasta a día de hoy no teníamos mapeadas. No sé si tenéis preguntas. ¿Cómo no vamos a tener preguntas? ¿Cómo no vamos a tener preguntas, Patricia? Espera, lo primero, vamos a quitar esto y nos ponemos. Claro, yo tengo una pregunta para ti. Tu charla ha sido muy interesante,
Me fascina qué bien pronunciáis el inglés. Yo variables, digo variables. ¿Cómo es? Variables. ¿Cómo es? Dilo bien. Eso, variables. Los variables. Oye, esta pregunta se la estoy haciendo a casi todos los ponentes por el planeta entero. Sí. Y tenemos muy poquitos minutos porque ahora llega Pedro Duque y quería preguntarte a ti. Si tú pudieras decirle a todo el planeta, para mejorar el planeta, en tu área de expertise, que hicieran una cosa, ¿cuál sería la cosa que le dirías a todo el planeta? Wow. ¡Hala! Es que va de eso. Reboot the World va de eso. Ideas para mejorar el planeta. ¡Hala! Creo, bueno, un poco lo que estábamos y lo que se ha generado y se ha fortalecido mucho durante la pandemia es el conectarte con lo que tienes alrededor, ¿no? O sea, el comercio, todo lo que, como volver un poco aunque vivamos en ciudades, volver un poco a esa sensación como de aldea, ¿no? De todo lo que necesito lo puedo conseguir a 1 kilómetro de distancia, que era un poco también durante la pandemia que decíamos, realmente tenemos todo lo que necesitamos, o por lo menos donde vivo yo, que es Barcelona, tenemos todo a 1 kilómetro de distancia. Yo creo que de esta manera, bueno, colaboramos a que no haya contaminación, colaboramos a que realmente tengamos una relación más cercana con nuestros vecinos y haya una menor hostilidad en la calle. Bueno, yo creo que eso un poco o por lo menos trato de aplicarlo. Bueno, pues te agradecemos un montón tu participación, que ha sido muy rápido. Sí, pero muchísima información, pero bueno, sí. Pero genial. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, en breve